Hablemos de la física cuántica. ¿Qué te gustaría saber? ¿Te interesa algún tema en particular? Tal vez podríamos empezar con la idea de la dualidad onda-partícula, que es una de las ideas más fascinantes de la mecánica cuántica. ¿Cómo se relaciona la dualidad onda-partícula con el experimento de la doble rendija? La dualidad onda-partícula es uno de los conceptos más importantes y desafiantes de la mecánica cuántica. Dice que la luz y la materia pueden comportarse como ondas y como partículas al mismo tiempo. El experimento de la doble rendija es una demostración clásica de este fenómeno. El experimento. Imagina una fuente de luz que emite partículas, como electrones, hacia una pantalla con dos rendijas. Si la luz se comporta como una onda, al pasar por las dos rendijas, debería interferir consigo misma, creando un patrón de interferencia en la pantalla, con franjas brillantes y oscuras. Pero si la luz se comporta como una partícula, debería pasar por una u otra rendija, creando dos puntos brillantes en la pantalla. El resultado. Lo que se observa en el experimento es un patrón de interferencia, lo que indica que la luz se comporta como una onda. Sin embargo, cuando se observa por cuál rendija pasa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece, y se observa un patrón de dos puntos brillantes, como si la luz se comportara como una partícula. La interpretación. Este experimento muestra que la luz no tiene una naturaleza definida, sino que puede comportarse como una onda o como una partícula dependiendo de cómo la observemos. La dualidad onda-partícula no es una contradicción, sino una propiedad fundamental de la naturaleza. En el mundo cuántico, la naturaleza de la luz, o cualquier otra partícula, es indeterminada hasta que se la observa. En resumen, el experimento de la doble rendija demuestra que la luz, y en general cualquier partícula, puede comportarse como una onda y como una partícula al mismo tiempo. Este fenómeno es una de las características más intrigantes y desafiantes de la mecánica cuántica. Además del famoso experimento de la doble rendija, hay otros experimentos que demuestran la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. Algunos de los más relevantes son: 1. Efecto Compton. Este experimento, realizado por Arthur Compton en 1922, consiste en hacer incidir rayos X sobre electrones libres. Se observa que los rayos X se dispersan, perdiendo energía y cambiando de dirección. Este fenómeno se explica si se considera que los rayos X se comportan como partículas, fotones, que chocan con los electrones, transfiriéndoles energía y momento. 2. Difracción de electrones. En 1927, Clinton Davison y Lester Germer demostraron que los electrones, al ser dirigidos hacia un cristal metálico, se difractan, creando un patrón de interferencia similar al que se observa con la luz. Este experimento confirmó que los electrones, que se consideraban partículas, también podían comportarse como ondas. 3. Retardo en el tiempo. Este experimento demuestra que la luz, al atravesar un medio transparente, se ralentiza, como si se tratara de una onda. Sin embargo, si se considera que la luz se comporta como una partícula, debería atravesar el medio sin perder velocidad. Este experimento es un ejemplo de cómo la luz puede comportarse como una onda y como una partícula al mismo tiempo. 4. Efecto fotoeléctrico. Este experimento, realizado por Albert Einstein en 1905, demostró que la luz puede arrancar electrones de un metal, un fenómeno que no se puede explicar si se considera que la luz se comporta como una onda. Einstein propuso que la luz se comporta como partículas, fotones, que tienen una energía proporcional a su frecuencia. 5. Experimentos con átomos. Se han realizado experimentos con átomos fríos que muestran que estos también pueden comportarse como ondas. Estos experimentos son más complejos que los anteriores, pero confirman la naturaleza dual de la materia. En resumen, estos experimentos demuestran que la dualidad onda-partícula es una propiedad fundamental de la naturaleza, y que la luz y la materia pueden comportarse como ondas y como partículas al mismo tiempo. Esta es una de las ideas más importantes y desafiantes de la mecánica cuántica. La dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre de Heisenberg son dos conceptos fundamentales de la mecánica cuántica que están íntimamente relacionados. Dualidad onda-partícula. Como ya hemos visto, esta idea establece que la luz y la materia pueden comportarse como ondas y como partículas al mismo tiempo. Es decir, una partícula, como un electrón, puede tener propiedades ondulatorias, como la longitud de onda, y propiedades corpusculares,
como la masa y la energía. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que no es posible conocer con precisión absoluta tanto la posición como el momento lineal de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más precisa sea la medición de la posición, menos precisa será la medición del momento, y viceversa. La relación. La dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre están relacionados porque la naturaleza ondulatoria de las partículas implica una incertidumbre inherente en su posición y momento. La descripción ondulatoria de una partícula. Una onda no tiene una posición definida, sino que se extiende en el espacio. La incertidumbre en la posición. Esto significa que la posición de una partícula descrita como una onda es incierta. La incertidumbre en el momento. La longitud de onda de una partícula está relacionada con su momento. Si la posición es incierta, la longitud de onda también es incierta, lo que implica una incertidumbre en el momento. En resumen, la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre son dos caras de la misma moneda. La naturaleza ondulatoria de las partículas implica una incertidumbre inherente en su posición y momento, lo que se refleja en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Implicaciones. Limitaciones de la medición. El principio de incertidumbre establece un límite fundamental a la precisión con la que podemos medir las propiedades de las partículas cuánticas. Naturaleza probabilística. La mecánica cuántica es una teoría probabilística, lo que significa que no podemos predecir con certeza el resultado de una medición, solo la probabilidad de obtener un resultado determinado. Naturaleza indeterminada. El mundo cuántico es un mundo indeterminado, donde las propiedades de las partículas no están definidas hasta que se las mide. En definitiva, la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre de Heisenberg son dos de los conceptos más importantes y desafiantes de la mecánica cuántica, que nos ayudan a comprender la naturaleza fundamental de la realidad a nivel atómico y subatómico. Búsqueda exhaustiva. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.